Hola gente bonita, hoy les traigo una receta que me hace muchísima ilusión compartir con ustedes, que es esta mozzarella vegana. No lleva féculas, no lleva aceites y está brutal. Sin ánimos de ofender y mucho menos menospreciar el trabajo de otros compañeros, la mayoría de las recetas de quesos veganos que se consiguen por ahí, y sobre todo mozzarella, están hechas a base de fécula de patata y aceite de coco. Así que nutricionalmente dejan mucho que desear y de consistencia no tiene nada que ver con lo que debería ser realmente una mozzarella, porque de hecho la mayoría de estas recetas te presentan un queso que es líquido. Hace unos cuantos años atrás, antes de hacernos veganos, el hobby de David era justamente hacer quesos. O sea, te estoy hablando de quesos de verdad, quesos tradicionales hechos con leche. Y la mozzarella era una de sus grandes especialidades. De hecho, aquí en el canal tuvimos varios videos de cómo hacer queso y fueron muy populares. Así que puedo decir con base que sabemos perfectamente cuál es el procedimiento para elaborar varios tipos de queso. Por eso al veganizarlos siempre nos centramos en buscar recetas que sean parecidas de sabor y parecidas también de textura. Esos son los dos principales requisitos que tiene que cumplir una de nuestras recetas de quesos veganos para que sea aprobada por nosotros y que lo puedas ver aquí en el canal de Nutririana. El motivo por el cual utilizo los anacardos en la mayoría de mis recetas de quesos veganos y particularmente en esta es porque los anacardos son unos frutos secos muy versátiles que dan gran cremosidad y no dejan prácticamente sabor, son muy neutros, cosa que no tiende a ocurrir con otros frutos secos que suelen dejar una textura un poco como arenosa y aparte de eso tienen su sabor distintivo. Si bien los anacardos son altos en grasas, a un alimento hay que verlo de forma holística. Por ejemplo, un queso vegano de estos que solemos comprar que son hechos a base de aceite de coco, estamos consumiendo calorías vacías y prácticamente pura grasa saturada, porque eso es el aceite de coco, más nada. Los anacardos, si bien tienen grasas saturadas, la tienen en mucha menor proporción que un aceite de coco, además de que nos proporcionan proteínas, magnesio, fósforo, potasio, vitaminas del grupo B y pequeñas cantidades de calcio y hierro. Vamos a comenzar a procesar los anacardos y agregando el zumo de limón, que aparte de dar ese saborcito nos va a generar el medio ácido donde prosperan las bacterias adecuadas. Procesamos un poco y agregamos la levadura nutricional, que hay que tener cuidado porque el sabor puede variar según la marca. Los probióticos tienen las bacterias acidofilas que van a dar esas notas de sabor a queso a nuestra mozzarella. No se pongan a inventar agregando rejuvelac o agua de chucrut o yo qué sé. Queremos tener completo control del perfil de sabor y no, la kombucha tampoco sirve. En la cajita de descripción les voy a dejar toda la información de la levadura y de los probióticos. Y esta es la consistencia que necesitamos tener, completamente cremosa y sin grumos. Y ahora hay que dejar que la magia de la fermentación haga su trabajo, porque esto sí que va a saber a queso, no a puré de patatas con especias. Acá el ingrediente mágico y estrella de nuestra receta va a ser el psyllium, que según el país donde estés puedes que también lo consigas con el nombre de plántago o bata, y lo puedes conseguir muy fácilmente en herbolarios o tiendas naturistas. Al igual que el lino y la chía, es muy alta en mucílagos, que básicamente lo que hacen es aportar viscosidad y eso es lo que va a hacer que nuestro quesito tenga esa textura tan impresionante y elástica. Si no lo sabías, el psyllium se suele recomendar a personas con problemas de estreñimiento o para mejorar el tránsito intestinal, aunque lo más común es utilizarlo en la cocina bien sea como espesante o en preparaciones como por ejemplo las masas sin gluten porque mejora la elasticidad. Y justamente por eso es que yo decidí utilizarlo para esta receta. Si utilizas más psyllium de la cuenta, puedes que acabes con algo así, como me pasó a mí en uno de mis experimentos. Parece un poco gigante.
vez que lo tengamos bien mezclado, es momento de probar y rectificar los sabores que sean necesarios, además de agregar la sal, que mi recomendación es hacerlo al gusto, pero para que te sirva de referencia yo utilicé cucharadita y media. Bueno, ahora sí llegó el momento de formar nuestras bolitas de mozzarella y para eso tenemos que tener en cuenta varias cositas. Número 1, nuestra masita es manejable. Quizás en el momento pienses, uy, pero esto va a ser muy pegostoso, va a ser un desastre. No te preocupes que todo va a salir bien. El secreto para eso es tener a mano un recipiente con agua para ir metiendo adentro las manos y de esa forma evitamos que se nos pegue y que la masa sea mucho más fácil de trabajar. Y como segundo punto, mi recomendación es que utilices unos platos o unos recipientes que sean redondeados y que te vaya a salir una forma bonita, porque la idea es poner adentro nuestras bolitas de mozzarella y al final va a tomar la forma que tenga nuestro recipiente. Nada complicado, ¿verdad? Súper simple, así que pasemos a la acción. Y el ritmo de la música los vamos a hacer bailar en el plato. Esto va a hacer que las superficies queden lisas y brillantes como un buen queso. Acá los quesos aún están un poco suaves, así que los vamos a refrigerar una última vez para que agarren la textura final. De todas las recetas que he creado hasta ahora, esta es sin duda de la cual me siento más orgullosa, me lo he tenido que currar un montón, así que denle mucho amor a este video y compartan como una forma de valorar mi trabajo. Y acá ya está listo nuestro queso, tiene el sabor, el color, la textura, la elasticidad, ¡uy! Lo tiene todo, está en su punto. Está tan bueno que hasta me dan ganas de hacer un video a ver a cuántos omnívoros logro engañar haciéndoles creer que es una mozzarella de verdad. Yo sé que a veces uno busca recetas rápidas, pero cuando uno quiere algo de muy buena calidad hay que currárselo y de corazón les puedo decir que vale la pena. Sin embargo, si quieres una versión express de esta receta, lo que tendrías que hacer es no agregar los probióticos para saltarte la fermentación y consumirlo en el momento, pero realmente no te lo recomiendo porque te estarías perdiendo justamente todo lo bueno que tiene esta receta. Y antes de cerrar, quiero asegurarles que sí, esta mozzarella vegana derrite bien. Miren esas bolitas de mozzarella que hice. Saben tan rico como se ven. Y eso es todo por hoy. Yo me voy a devorar mi mozzarella en unas tostaditas con albahaca y tomate. Chao, hasta la próxima. Y todo esto hace que nuestro quesito sea una muchísima mejor opción que todos esos productos comerciales que conseguimos por ahí.